la infraestructura llegó a esta zona. El aeropuerto internacional de Cancún está a tan solo 5 minutos, el Tren Maya a 3 minutos y aquí un desarrollo de 300 hectáreas que ha sido galardonado por un jurado internacional como el mejor plan maestro de toda Latinoamérica. Hoy te voy a presentar el desarrollo de Culcana. ¿Por qué eligieron esta zona para hacer esta mega inversión? Y sobre todo lo que está disponible. Culcana es un mega desarrollo que está precisamente impulsando el crecimiento hacia el sur de la ciudad de Cancún. Y no está solo, toda la tendencia del día de hoy se está enfocando en los desarrollos hacia el sur de la ciudad. Este desarrollo, que hoy tiene acceso por lo que es la autopista Cancún-Chetumal, en realidad tiene acceso por lo que va a ser la prolongación de la avenida Guayacán, que hoy ya se encuentra perfectamente trazada e inicia trabajos este mismo año. Este desarrollo es uno de los más ambiciosos, ya que integra dentro de sus 300 hectáreas no solamente privadas de terrenos residenciales, zonas comerciales, un parque metropolitano con un lago, que es el que está aquí a mis espaldas, sino además un corredor verde con múltiples amenidades, todo esto dentro de un plan perfectamente integrado. En México existen otros ejemplos de proyectos que podríamos llamar mini ciudades planeadas, pero a diferencia de Culcana se encuentran muy alejados de lo que son las zonas urbanas, del equipamiento, los servicios, el transporte, etc. El lago de Culcana cuenta con una superficie de 160,000 metros cuadrados. Que nada más con decir eso está claro que cuenta con más agua y más superficie que muchos parques de ciudades enteras en lo que es México. Y a partir de aquí es donde nace lo que es la Espina Verde. Un parque lineal de 2.7 kilómetros de extensión que va a conectar todo el desarrollo de punta a punta y que va a contar con una serie de amenidades, entre las cuales está una ciclovía de 9 kilómetros de extensión, canchas de pádel, pet parks, zonas comerciales. La pregunta de siempre, ¿vale la pena invertir en lo que es Cancún y especialmente en esta zona? Toma en cuenta que los números responden por sí solos. La respuesta: a 5 minutos está el Aeropuerto Internacional de Cancún, con la conexión a más de 115 ciudades en todo el mundo. A 3 minutos de lo que es el Tren Maya, desde donde puedes conectar hasta 5 estados de la República. La playa más cercana de la zona hotelera se encuentra a tan solo 8 minutos de aquí. Y también estamos colindando con lo que es el Country Club y por supuesto el campo de golf El Tinto. Este es un campo par 72 de 18 hoyos y además se encuentra rodeado por este paisaje natural que lo hace único. Además de conectar con lo que es el corredor de la Guayacán, el cual tiene un antecedente de haber pasado de 2,000 pesos por metro cuadrado a más de 7,000 en menos de una década. Estamos hablando de que la infraestructura ya existe, ya está aquí. Detrás de Culcana se encuentra el desarrollador Tierra y Armonía, el cual tiene en su haber más de 200 desarrollos a lo largo de 50 años de experiencia y compromiso. En 2025, Culcana ganó el premio LADI al mejor plan maestro de toda Latinoamérica. No hay otro desarrollo en todo Cancún que cuente con ese reconocimiento. El desarrollo de los proyectos estuvieron a cargo de lo que es Artigas Arquitectos y todo el plan maestro lo llevó a cabo el reconocido despacho A911 y Sasaki. Es decir, este desarrollo está contando con estándares a una escala nacional, pero con una calidad internacional. Ahora bien, voy a ser muy directo contigo al respecto de Culcana. La realidad es que hace 3 años, cuando Culcana empezó la promoción de este proyecto, yo tuve mucho escepticismo
debido realmente a las dimensiones de la escala, a lo ambicioso, y también Tierra y Armonía no era un desarrollador conocido aquí en la ciudad. Todavía. Prácticamente 4 privadas y más de 960 unidades ya vendidas no es lo que está haciendo que la gente voltee a ver este proyecto, sino son los números, los cuales te voy a presentar a continuación. Pero antes quiero mencionar también un producto que hoy está disponible y que prácticamente nadie le está prestando atención. Hoy existe un corredor de macrolotes que van desde los 880 metros cuadrados hasta 14,000 metros cuadrados, con densidades para el desarrollo de unidades habitacionales, desarrollos comerciales o bien de uso mixto, que por supuesto están en el mejor momento para ser considerados, sobre todo si eres un inversionista serio, ya que el día que este desarrollo esté plenamente consolidado, no van a existir los precios que hoy están disponibles por metro cuadrado. Si quieres más información acerca de estos macrolotes, aquí te voy a dejar todos mis datos de contacto. Me puedes hablar o mandar un mensaje directamente y con muchísimo gusto te extiendo información. Y la pregunta que siempre tiene que aparecer es la de, y bueno, ¿cómo sé que Tierra y Armonía va a cumplir lo que me promete? Y para ello no quiero hablar de todo el respaldo que en sí ya trae el desarrollador, sino quiero hablar de los resultados que ya hay hoy en relación a Culcana. Y solamente para darte un ejemplo, en octubre de 2021, los primeros terrenos que se comercializaron en Culcana estaban en el orden de los 4,700 pesos por metro cuadrado. Hoy, ese mismo metro cuadrado está en 7,300 pesos. Estamos hablando que en este corto periodo ha tenido una apreciación de prácticamente el 54%. Y eso que estamos hablando de que no está ni siquiera el 10% consolidado de todo el proyecto, con todas las virtudes, con toda la capacidad e infraestructura que el día de mañana va a tener. Hoy se encuentra en promoción lo que viene a ser el concepto de lago, que son 2 privadas del lago 1 y del lago 2. Son las privadas que se encuentran más cercanas al lago y a la zona comercial. En estas privadas vas a encontrar terrenos que parten desde los 117 metros cuadrados. Cuentan con hasta 60 meses sin intereses financiados directamente por el desarrollador. Y puedes apartar con tan solo 10,000 pesos en lo que terminas de definir el plan de pagos que se ajuste más a tus condiciones. Recuerda, estamos hablando de propiedad privada, régimen de condominio. Si eres extranjero, estamos hablando de que aquí puedes hacer perfectamente un fideicomiso de zona restringida. Culcana es un desarrollo de más de 300 hectáreas, con infraestructura alrededor de ella que hoy ya existe. Por un lado está lo que es el Country Club, con el campo de golf, está el centro comercial Grand Outlet Cancún, el aeropuerto internacional de Cancún a solo unos minutos, las playas de la zona hotelera también a minutos. No te olvides que hoy está la oportunidad de poder adquirir un macrolote. Te recuerdo que si quieres más información acerca de precios, planes de pago, aquí te voy a dejar mis datos de contacto, me puedes hablar o mandar un mensaje directamente. Así que una vez más, te voy a invitar a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las oportunidades de inversión para la zona. Y que además no te pierdas los próximos videos que vamos a estar haciendo acerca de Culcana. Quédate para ver el siguiente video y nos vemos hasta la próxima.